Vamos. Amada familia, bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Sean bienvenidos. Hoy estamos comenzando técnicamente el mes de diciembre y les estamos dando a ustedes la más cordial bienvenida, junto con mi esposa Ana Lucía y todo el equipo de líderes de nuestra iglesia. Estamos muy agradecidos por este año 2020, que seguro pasará a la historia como uno de los más difíciles. Pero yo le he puesto este año el año espectacular, porque ha sido un año para aprender, un año para darnos cuenta de nuestra realidad, un año hemos sido desnudados de nuestra propia realidad como personas, nuestro matrimonio, nuestra familia, la iglesia. Hemos sido desnudados para poder darnos cuenta de nuestra realidad. Y eso es una bendición porque nos permite crecer, nos permite madurar. Nos permite evitar que sigamos repitiendo el mismo año, haciendo lo mismo y con los mismos resultados. No sé si usted, yo creo que usted sí lo quiere, pero creo que el año 2021 en adelante queremos ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Quiero repetir lo que siempre les he dicho a ustedes, o le he dicho siempre a los discípulos, que comienza diciembre y llega Navidad, y se los dije hace un año a ustedes por primera vez. Los años nuevos no traen nada. Acuérdese de eso. Los años nuevos no traen nada. Lo que usted siembra va a recoger. Lo que usted haya sembrado en este 2020 para madurez y para hacer las cosas como deben ser hechas, usted y yo recogeremos en el 2021, 2022 y 2023. La Biblia se cumple. La Biblia, los principios de la palabra de Dios se cumplen. Lo que usted siembra, usted mismo recoge. Así de sencillo. Así es como funciona el reino de Dios. Son principios establecidos por Dios. Y usted y yo somos los que definimos qué tipo de semilla, qué tipo de ajustes, qué tipo de cambios tenemos que hacer. Si usted después de este 2020, usted y yo, seguimos viviendo igual y no hacemos ajustes, perdimos el año. Y cuando digo perdimos el año, es lo que pasó no nos sirvió de nada. Nos tiene que servir de lección. Yo les hablé a ustedes la semana pasada, creo, de lo que nos pasó en Colombia ahorita con estos huracanes, con esta isla de Providencia, que pasó el huracán y la destruyó completamente, pero destruida completamente. ¿Por qué fue eso? Porque ellos nunca estuvieron preparados para eso. Quizás no pasan muchos huracanes por allí. Y pues claro, si mañana pasara un huracán por Nueva York, ¿qué creen ustedes que pasaría? Desaparece. Porque Nueva York no está preparado para un huracán. Y si mañana cayera aquí una nevada como las que caen en Nueva York, ¿qué pasaría con Miami? Sería destruida Miami, créanme. Sería las inundaciones, todo eso sería un desastre. Pero tanto Nueva York se ha ido preparando al invierno durante muchos años, y aquí en Miami nos hemos preparado para los huracanes. Y para esta isla en Colombia no hubo esa preparación. Y por supuesto vino un huracán y destruyó todo. Así ha sucedido este año 2020. Vino un huracán llamado COVID-19 y nos ha removido muchas cosas, pero ahí es donde tenemos la oportunidad para poder evaluar. En los Países Bajos en Europa, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, se llaman Países Bajos. Y se llaman Países Bajos porque esos países están por debajo, la tierra está por debajo del nivel del mar. ¿Y qué sucede cuando la tierra está más abajo del nivel del mar? ¿Qué sucede? Que inunda. Por eso se llaman los Países Bajos. Sin embargo, hoy en día esos países no están inundados. Ellos aprendieron y le ganaron terreno al mar, se le metieron al mar y controlaron ese problema. ¿Me entienden? Y que ellos enfrentaron esa dificultad y tomaron la decisión de hacer algo frente a eso. Y eso es lo que nos ha pasado en el 2020. Ha venido una gran dificultad, nos ha desnudado el COVID, nos ha hecho ver lo mejor de nosotros, que es Jesús, y nos ha hecho ver lo peor de nosotros frente a la situación. Pero
piensa repetir el año, pues yo le animo a que no lo haga y pues yo sé que usted no está pensando en eso. Así que familia, en este mes de diciembre pues quiero invitarles a que profundicemos en la palabra de Dios y descubramos algunas perlas acerca de la Navidad. Y hagamos un medio paréntesis de todo lo que ha sido esta situación del año 2020 con el tema del COVID. Usted prende los noticieros y todos los noticieros serán noticias del COVID, aquí, COVID. Es COVID por la mañana, COVID por mediodía, COVID por la noche. Bueno, les invito a que ahora miremos a la luz de la palabra de Dios durante estas semanas de diciembre y reflexionemos y nos metamos en la palabra de Dios y naveguemos en aguas profundas. No nos quedemos en la orilla, hablando lo de siempre, lo tradicional, hablando de las lucecitas de Navidad y de la estrellita de Navidad, sino profundicemos en lo que la palabra de Dios dice, porque pues todo ese lenguaje religioso y tradicional pues es vacío y muerto, y eso no transforma vidas. Una estrella no transforma una vida. Jesucristo sí transforma una vida. Y yo quiero animarle a que cuando nosotros miramos la Navidad, tenemos que ver no a un niño pequeño en un pesebre, sino tenemos que ver siempre hacia la cruz del Calvario, a donde Jesucristo subió y dio su vida por usted y por mí. Y por ese hecho hay perdón de pecados para usted y para mí, y hay salvación. Y hay la posibilidad de vivir para la gloria de Dios por la muerte de Cristo Jesús. No nos podemos quedar con el niño chiquito, con el bebé Jesús, el niño, no. Por eso necesitamos profundizar y entender y comprender lo que significa el nacimiento y todo lo que tiene que ver con la cruz del Calvario. Antes de que nos metamos en la palabra de Dios, yo quiero que dejemos claridad que esto es muy importante. Son unos 7, 8 puntos. Si usted está tomando nota, revíselo y apúntelo, por favor. Es algo que es importantísimo que usted lo entienda para poder enfrentar esto. Primero, Dios es uno solo. Solo existe un Dios. El único Dios verdadero, solo uno. Segundo, la manifestación de ese Dios se hace a través de 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas distintas, con personalidad distinta, con capacidad para pensar, con capacidad para sentir y con capacidad para decidir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted y yo somos personas, porque tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de decidir y tenemos la capacidad de sentir. Un burro o un delfín o un elefante, por más inteligente, bueno, el burro no está en la lista de los más inteligentes, ¿no? Porque, entonces a mí me decía, mamá me decía en el bachillerato, es un burro, y sí, tenía razón, porque era malo para estudiar. Pero, y a propósito, el burro no es burro, ¿no? Ese es otro tema que algún día hablamos, el famoso burro. Que a propósito, Jesús cuando entró a Jerusalén, ¿en qué animal subió? Y entró en un burrito. Ojo pues. Luego, eso tiene un sentido y tiene un significado muy grande. Pero bueno, sigamos. Entonces, 3 personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ser Dios, no tienen los 3 ni principio ni tienen fin. Son eternos. Siempre existieron, siempre existirán. Dios nunca nació. Jesús nunca nació. El Espíritu Santo nunca nació. Dios nunca morirá. Jesús nunca morirá. El Espíritu Santo nunca morirá. Ya sé, ustedes están pensando, pero ¿cómo así? Jesucristo sí nació y se murió. Es lo que yo quiero que aclaremos.
aclaremos sobre esto que estamos diciendo. Jesús siempre ha existido desde antes de la creación y después de la creación seguirá existiendo, existe y seguirá existiendo por la eternidad. Si usted quiere irse a la eternidad en el pasado, Jesús siempre existió. Si usted quiere irse a la eternidad hacia el futuro, Jesús siempre existió. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claros estos conceptos. Jesús no nació hace 2000 años. Quiero repetirlo. Estoy diciendo, pero pastor, ¿usted qué está diciendo? Lo estoy diciendo. Jesús no nació hace 2000 años. Porque Jesús ya existía, siempre existió y siempre existirá. Lo que sucedió hace 2000 años es que Jesús, por decisión de Dios, Papá, y por decisión voluntaria del mismo Jesús, aceptó dejar el cielo y ser el Hijo único del Padre, unigénito, y aceptó venir a la tierra, tomar una forma humana, vivir como hombre y morir en la cruz por usted y por mí. ¿Está claro eso o lo repito? Dios Padre tomó esa decisión, entregó a su Hijo por amor a usted y a mí. Y Jesús voluntariamente renunció a estar en el cielo y vino a tomar forma humana. Jesús, siendo Dios, se volvió un feto en el vientre de María Virgen. Eso ya es humillación, no por la Virgen, no por María, no, sino porque un Dios hecho un feto, un Dios hecho un niño. Cuando Jesús vino y fue concebido por el Espíritu Santo en María Virgen, Él vino a estar sujeto al tiempo, sujeto al espacio. Jesús le daba sueño, Jesús le daba cansancio, no pecaba, porque Él no tenía pecado, porque es Dios, pero sí tomó una forma humana que lo hizo ser semejante al hombre, para venir a mostrarle al hombre una decisión de amor, ir y morir en la cruz a favor del ser humano. Así que Él vivió como hombre, pero vivió como Dios. Nunca pecó y entregó su vida a favor suya. Jesús pagó con su muerte el pecado suyo, el pecado mío. A eso le debemos que usted y yo tenemos perdón y a usted y yo tenemos salvación. Jesucristo resucitó, murió, al tercer día resucitó y después subió al cielo. Hoy está en este momento sentado a la diestra del Padre y por el Espíritu Santo vive en su corazón, si usted lo ha recibido en su corazón de manera genuina. Y el Señor Jesucristo va a regresar pronto, muy pronto, más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Puede ser esta semana, puede ser un mes, puede ser 2 años, puede ser 5 años, puede ser 50 años. Entienda que en la eternidad 50 años, ¿cuánto es? Pronto. Y Jesús hace 2000 años, terminando Apocalipsis, dijo, ven pronto. ¿Se acuerdan que dice? Jesús ven pronto. Él dijo, de aquí yo vengo pronto. ¿Se acuerdan? Y dijo eso hace 2000 años. ¿Qué tal si se demora? ¿Me entienden? O sea que el Señor está a las puertas. Pero usted y yo estamos viviendo, yo insisto, puede que esté equivocado, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pues yo creo que estamos viviendo el momento más espectacular de la historia de la humanidad. Aunque si aquí estuviera Pablo me diría, no, Manuelito Pinzón, usted está equivocado. El momento más espectacular de la historia la viví yo hace 2000 años. Y yo tendría que decirle a Pablito, me le quito el sombrero porque Pablito era Pablito. Pero yo creo que este es un momento igualmente espectacular. Porque estamos en el último. Es como cuando en el fútbol americano, ustedes
juegan del fútbol americano, me gustan algo del fútbol americano. Yo más o menos ya entiendo algo, pero están en los últimos segundos. ¿Un partido se puede cambiar en últimos segundos o no? En el último minuto pueden pasar muchas cosas. En el fútbol lo mismo. Los árbitros siempre dan 3 minutos de adición y ahí en esos 3 minutos puede pasar de todo. Estamos en el último momento. Si usted quiere, del último año estamos en el último mes. Si usted toma de los 30 días, estamos en el último día. Y si usted toma de un día, estamos en la última hora. Y si usted toma una hora, estamos en el último segundo. Y eso nos tiene que ayudar a reflexionar y a reaccionar como debe ser. ¿Estamos, familia? Vamos a Lucas capítulo 2, por favor. Les animo a que Julito trajo su pistola. La Biblia, doña Lisset, la Biblia. ¿No habrá por ahí alguien que le pueda prestar a la familia una Biblia? Por favor, les agradecería. Julito y Lisset están, por favor. Julio y Lisset. Ellos están recién acompañándonos y pues ellos están aquí. Bien, Lucas capítulo 2, versículo 7. En este pasaje vamos a comenzar para proyectarnos y empezar a profundizar lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Lucas capítulo 2. La caricatura de la religión y la cultura nos han dado una imagen distorsionada de la realidad de lo que sucedió cuando Jesús nació. El famoso pesebre. Esa visión que usted y yo tenemos del pesebre es completamente errada. Y ojo, no estoy diciendo que entonces no haga el pesebre y que no ponga el pesebre, no estoy hablando de eso, hágalo, póngalo. Lo que quiero animar es a que nosotros entendamos, porque claro, nos dicen pesebre, y entonces uno tiene una idea de lo que le han enseñado a uno desde chiquito lo que era el pesebre, pero la palabra pesebre no tiene nada que ver con esa imagen que usted y yo tenemos de la cultura y de lo que nuestra cultura religiosa, que seguramente la mayoría de nosotros venimos de nuestra cultura católica, hemos recibido. Así que vamos a Lucas capítulo 2, versículo 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Hasta ahí todo está bien, ¿no? Un matrimonio, tiene un primer hijo, está hablando de Jesús, y dice que lo envolvieron en pañales, algo normal. Han pasado 2000 años y todavía las mamás tienen que envolver a los niños en pañales, así mañana salgan pañales electrónicos. Ahora, los pañales que me tocaron a mí hace 50 años, que fueron más o menos los mismos de Carlitos Arteaga, pues ya se acuerda cómo era, ¿no? Era pura tela, hermano, tela venteada. Y eso había que lavar eso y toda la cosa, y los pañales de que le pusieron a mi hermano Guillermo, que fue el mayor, 7 años mayor que yo, 5 años mayor que yo, pues a mí me tocaban a mí los mismos pañales, igualito. Así que ya después con mis hijas aparecieron los pañalitos desechables. Ahora ya descubrí con mis nietos que hay pañales lavables, pero modernos. Y la cosa funciona, y decía, y resulta que son muy buenos, y se ahorra platica, porque ese es buen negocio, el tema de los pañales, ese es buen negocio. Bueno, dice que lo acostó en un pesebre, y las mamás todavía siguen acostando a sus niños en los pesebres, solo que la palabra pesebre, vamos a ver qué significa. Después dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo puso en un pesebre? Dice, ¿por qué qué? No había lugar. No había lugar para Jesús. No había lugar para Jesús. Esto es bien interesante que podamos empezar a reflexionar. Y entonces la pregunta es que como no había lugar para Jesús en las casas, entonces ellos tuvieron que ir a un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Quítese esa imagen del pesebrito que nosotros tenemos. Para que usted entienda, pesebre básicamente era un establo.
y aún más, era un lugar rocoso, frío, oscuro, húmedo y sucio. A ver, ¿cuáles fueron las 4 palabras que dije? Era un lugar ¿cómo? Oscuro, frío, rocoso, sucio, que no era para personas, sino para animales. En ese lugar se les daba de comer a los animales. Ahí fue puesto Jesús. ¿Por qué razón? Porque no había un lugar para Jesús. Y vaya usted pensando, yo le pregunto, ¿cuánto en su corazón hay lugar para Jesús? Aún siendo usted cristiano. ¿Cuánto en su vida es más usted y soy más yo que la vida de Jesús? Porque el desafío de la vida cristiana es que yo permita que la vida de Jesús se viva en mi vida. ¿Estamos de acuerdo o no? No es, aquí vivimos los dos junticos a ver y no, es Jesús viviendo en mi vida y Él toma las decisiones y yo me someto, yo obedezco. Esa es la visión de la vida cristiana. El mesón, dice que en el mesón no había lugar para ellos. El mesón era los lugares donde dormía la gente de paso. Pero eso era para quiénes? Para las personas, no era para los pets. No era para los perritos, ni para las cabritas, ni para eso. Entonces tenemos que ir descubriendo eso. Era realmente una cueva, como ya lo dijimos. Ahora, pregunto, ¿era un lugar apto para el nacimiento de un niño? No. ¿Era un lugar apto para que allí naciera un ser humano? No lo era. Pregunto, ¿y era el lugar apto para que naciera quién? Un rey. ¿Dónde se supone que un rey debería nacer? ¿Ok? Y por eso para muchos religiosos de la época, cuando les hablaban de Jesús, no podían entender y decir, un rey naciendo en un pesebre no tiene sentido. Y peor, ¿dónde quedaba ese pesebre? ¿En qué ciudad quedaba ese pesebre? En Belén. En Belén, que ni siquiera recibía el nombre de ciudad, era un pueblito ahí que no daba ni rabia. Y la misma palabra de Dios, los judíos decían, ¿y qué podrá salir? Tanto de Nazaret se dijo lo mismo, ¿y qué bueno puede salir de Nazaret? Jesús nació en Belén y creció en Nazaret. Eran pueblitos de segunda. ¿Dónde quedaba el lugar donde estaban el liderazgo espiritual del momento y del mundo? ¿Dónde estaban? ¿En qué ciudad era? Jerusalén. Y Belén estaba a 10 kilómetros de Jerusalén. Y allá sí estaban los doctos de la religión. Allá sí estaban los líderes religiosos. No estaban en Belén. ¿Quién va a ir a Belén? Como alguna vez que alguien me preguntó que Dios por su gracia nos enviaron al Brasil pues, hacer la obra de Dios y abrir trabajo en el Brasil. Y terminamos con mi esposa en un pueblito. Bueno, ese pueblito eran 500,000 habitantes, no era ni tan pueblito, ¿no? Pero para el Brasil, 500,000 habitantes, casi vivo esa vaina. Y a mí alguien me dijo, usted pastor, ¿usted qué hace viviendo en este pueblito? Usted debería haber sido para Río de Janeiro, usted debería irse para Sao Paulo, usted debería irse para Belo Horizonte. ¿Usted qué hace en este pueblito? Pero los métodos de Dios son distintos. Dios trabaja en los lugares donde usted cree que no. Y si ustedes se acuerdan, en Génesis dice que el Espíritu Santo, cuando Dios estaba haciendo la creación y había hecho la creación, dice que el Espíritu Santo se movía en medio de ¿qué? En medio del desorden, en medio de ¿qué más? En medio de las tinieblas, y en medio de ¿qué más? Eran 3 cosas, ¿se acuerdan?
que había vacío, tinieblas y desorden. Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre eso, porque el Espíritu Santo es especialista en eso. Y por eso Dios permite que Jesús nazca en un lugar así, oscuro, sucio, como es el corazón del ser humano. En la oscuridad del pecado, en lo sucio del pecado, ahí es donde Jesús es útil y se manifiesta. Por eso Jesús no nació en un palacio. Debería y necesitaba ser honrado de nacer en un palacio, pero ese no era el propósito. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús? Jesús se humilla a sí mismo y no vino a reclamar, a ser exaltado. Yo soy el rey, ¿cómo es que voy a nacer en este lugar? El mismo José, la misma María, no pueden haber dicho, pero un momentico, ya María había recibido revelación de que ese hijo que iba a nacer, ¿quién iba a ser? Y ella podía haber dicho, un momentico, ¿ustedes no saben quién soy yo? María, la madre de Jesús. Y ella no reclama eso, ni José reclaman eso. Y reciben el impacto del rechazo de no haber lugar para Jesús. Yo le pido, ¿recuerda cuántos meses, cuánto tiempo usted nunca le dio lugar a Jesús? Y quizás hoy, aunque usted y yo seamos cristianos, no le hemos dado lugar a Jesús. No hay lugar para Él en nuestro corazón, porque finalmente no obedecemos lo que dice la Biblia, no consideramos lo que dice la Biblia, no nos gusta orar. Ayer les mandé en el chat algo que decía un hombre de Dios, Spurgeon, decía, no te gusta la Biblia, ¿verdad? ¿Se lo leyeron o no lo leyeron? Eso no leí. Las noticias de CNN acerca del número de muertos del COVID, usted ya sabe cuáles son. Pero eso no lo lee. No le gusta la Biblia, ¿sabe por qué? Porque cuando hay oscuridad, no nos interesa la luz. Pero cuando decidimos permitir que la luz de Jesús, la luz de su palabra, nos muestre la realidad, y cuando nos muestra la realidad, ¿qué es lo que nos muestra? Pues todo lo que está mal, todo lo que está en desorden, todo lo que no está funcionando bien. Para eso yo recibo a Cristo. Quizás muchos reciben a Cristo pensando que es que son muy buenos, es que yo soy muy bueno. Hemos dicho, es que yo faltaba. Yo le faltaba a Jesucristo. Algunas podemos llegar así a Jesús. Pero yo prendo una luz para darme cuenta dónde está el mugre, dónde está lo que está desordenado, lo que está vacío. Para eso es la luz de Jesucristo. Y para eso es la palabra de Dios, para que me muestre lo que está mal en mi relación con Dios, en mi relación con Analu, con mis hijas, con el prójimo, con el perro y hasta con el gato. Tengo que poder revisar qué está mal en mi vida sexual. ¿Qué está mal con el dinero? ¿Qué está mal con la falta de perdón? ¿Qué está mal con mi lenguaje? Estoy atado por el miedo. Eso no es de Dios. Y la palabra de Dios tiene respuesta para su corazón, para que usted y yo no sigamos atados por el miedo y el temor. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. No puede haber temor en un hijo de Dios. Y sin embargo, miles de cristianos están atemorizados. Y quizás usted hoy está aquí atemorizado de que me va a morir de COVID. Le quiero decir, usted no necesita COVID para morirse. Así es sencillo. Como dice mi padre, para morirse solo uno necesita estar vivo. Así es sencillo. Y es más, mi papá nos recuerda y nos dice, y acuérdense que ustedes son de familia de muertos. Y es cierto. Por eso tengo cada día, un día que Dios me da para vivir, es un día para disfrutarlo, para actuar, para bendecir, para impactar, para ver la gloria de Dios. Aunque haya COVID, mañana será Cuba, no sé, no, perdón, Cuba no, perdón. No sé, la familia Juan está correlacionado con COVID, pero se llamará Cabo, lo que sea, ¿me entienden?
Entonces, familia, aquí es donde tenemos que reaccionar y entender a lo que Dios nos está llamando. Vamos entonces a Mateo capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Perdón, estoy leyendo Lucas. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ojo, ahí había un rey que estaba en funciones, un rey, el rey Herodes. Dice: vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quiénes? Llegaron unos magos. Eso es lo que la Biblia dice, magos. Ya la cultura religiosa le ha puesto otras cosas y otros nombres, y aún se inventaron cuántos eran, les pusieron nombre. Nada de eso está en la Biblia. Yo quiero que miremos lo que dice la Biblia. Entonces aquí nos acabamos de tirar al agua en Mateo capítulo 2 y vamos a profundizar. Y aparecen aquí un primer personaje. ¿Cuál es este primer personaje? Herodes. 2, dice que llegaron unos magos y solo dice que venían ¿de qué dirección? Vinieron del oriente. No dice más que eso. Pero es que venían de tal otra parte. No, dice de oriente, no dice más. Dice el versículo 2 diciendo, ellos llegaron y estaban haciendo una pregunta y estaban preguntando por alguien. Ellos abren la boca y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No dice, ¿dónde está el rey de los judíos que está por nacer? No. Tenían la certeza de que había nacido y que era rey de los judíos. Versículo 3. Y entonces dice, porque su estrella hemos visto en el oriente, versículo 2, ¿y a qué vinimos? Ellos tenían bien claro a qué venían. Tenían claro por quién venían, por quién preguntaban y a qué venían a hacer. Vamos descubriendo. ¿Qué más dice? Versículo 3, oyendo el rey Herodes, imagínense, ustedes pónganse un ratico en el trono del rey Herodes, usted es el hombre que maneja, es el hombre que tiene el poder, tiene todo, usted es el tenaz, y de pronto llegan unos tipos preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Un momentico, es como la propaganda esa, no le voy a hacer, pero la menciono, la propaganda esa de seguros médicos, aquí el rey es uno, ¿se acuerdan? El león es uno, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, como diciendo, aquí no hay más reyesitos. Herodes, oye, me estás preguntando, ¿rey? Un momentico, aquí el rey soy yo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué empezó a generarse en el corazón de Herodes? Celos. Dice que se turbó. Yo digo, rey, nació un rey, ¿cómo así? Y yo le pregunto, ¿qué me pasa a usted y qué me pasa a mí cuando se nos anuncia que Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey? ¿Cómo se pone nuestro ego? Un momentico, ¿aquí quién es el que reina? O reinas tú, Jesús, o reino yo, pero aquí un gobierno de los dos. Si uno con la esposa, ay, Dios mío, ¿cómo es uno para decir que uno gobierna? Pobrecitos nosotros los varones, tienen que orar mucho por nosotros. No, pero oren por nosotros. ¿Qué es lo que sucede en nuestros matrimonios? Andamos peleando, y peleando ¿por qué? Yo le puedo asegurar que el 70% de las peleas que usted tiene en su matrimonio es por plata, y el otro 30% por quién gobierna. Mírelo y verá. Es una pelea constante. Y yo le pregunto, en la vida cristiana, ¿quién gobierna en su vida? Dios.
No es la misma pelea que usted tiene todos los días con el Señor, de que la Biblia dice, pero usted no hace. ¿Y quién gobierna? Usted. Bueno, espero que gobierne el Señor. Ese es el desafío. Por eso es importante orar en las mañanas, arrodillarse, pedir perdón, humillarse, para que Él gobierne, para que Él reine. ¿Cómo hago para que Jesús reine en mi corazón? Sujetándome a lo que su palabra dice. Miren, ¿de dónde venían estos magos y a qué venían? Sigamos leyendo. Versículo 4, dice en el 3 que no solo se pusieron nerviosos. ¿Quiénes? No se me duerman. ¿Quiénes? Herodes, sino además toda la comunidad. Por eso es que cuando usted y yo hablamos de Jesús a alguien, la gente se pone nerviosa y dice, uy, este es fanático, este es este es loco. Y la gente se pone nerviosa cuando usted habla de Jesús. Usted hable de Dios, nadie dice nada. Porque para ellos Dios es un árbol. Para ellos Dios es Neptuno. Entonces no hay problema. Pero cuando usted habla de Jesús, ahí empieza la cosa. Un momentito. Y la gente se turba. Y usted y yo tenemos que entender esto. Versículo 4. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quién convocó a los que se supone que sabían? Herodes. Dijo a los principales, los sacerdotes, a los líderes, hay que preguntarles, a ver, ¿dónde es que va a nacer el Cristo? Y los sacerdotes en el versículo 5 dijeron de memoria, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a tu pueblo, Israel. O sea, se lo sabían de memoria. ¿A cuántos kilómetros estaban estos líderes religiosos de Jesús? ¿A cuántos kilómetros? A 10. Pero no estaban allá. ¿Y estos vinieron de dónde? ¿Los magos de dónde vinieron? De miles de kilómetros, meses caminando por el desierto, pagar un precio alto, porque necesitaban encontrar a Jesús, encontrar la verdad. Yo quiero que usted entienda, esa era la visión que ellos tenían. Fíjense que, pregunto, ¿ellos buscaban a Jesús para que los bendijera? Cuando ellos encontraron a Jesús, le hicieron una petición. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con Jesús todos los días? Ay, eso mejor estamos expertos para pedir. Ojo, yo sé que la Biblia enseña, pero no es solo para pedir. El objetivo de ellos era adorarle. Ahí lo vimos. Hemos venido para adorarle. Versículo 7. El 8, para adelantar, entonces Herodes les dice, ay, sí, miren, ¿saben qué? Vayan y averigüen, y si lo encuentran, vienen y me dicen que yo también quiero adorar. Para que usted se dé cuenta que no todo el que me dice, Señor, Señor, y adora, y jata la majalajá, y y anda con Biblia en la mano, entrará al reino de los cielos. Póngale cuidado a eso, por favor. Y ahí había en el corazón de Herodes engaño, astucia, mentira. Y ustedes ven en el capítulo 2, versículo 13, mire el título del versículo 13. ¿Qué título hay allí? Ahí está la respuesta de Herodes. Comenzó a matar niños. Y pues ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué sabemos de ellos? De estos magos. Eran filósofos, para que usted entienda, eran científicos y eran astrónomos. Era gente culta, era gente con conocimiento, pero además eran sabios, tenían riquezas. Ellos llegaron ¿con qué tres cosas llegaron? Llegaron con regalo.
llegaron con ofrenda, no llegaron pidiendo. Y nosotros, ¿qué problema para presentarle una ofrenda de adoración al Señor? ¿Qué problema para que usted y yo cantemos y alabemos a Dios? Ah, no, es que eso es fanatismo. ¿Qué problema para que nos reunamos para adorar a Jesucristo? Para ir a trabajar no hay problema. Pero para adorar a Jesucristo hay problema. ¿Qué problema para dar los diezmos? Ah, perdón, tranquilos. Ese no es el tema de hoy, pero ¿qué problema para dar? Pero ellos vinieron a pedir. No, vinieron a dar. ¿Y dieron qué? Oro. Oro. ¿Por qué oro? Porque el oro es regalo para un rey. Es realeza. El oro es para la realeza. Ellos trajeron oro porque Jesucristo representaba la realeza de ser hijo de Dios. ¿Qué más trajeron los magos? Trajeron incienso. Eso es regalo para la divinidad. Por eso se levantan incienso a los dioses, digámoslo así. En este caso es incienso. ¿Qué representa en la Biblia el incienso? Las oraciones suyas y mías. Eso es lo que nosotros debemos dar al Señor todos los días. Y por último, llegaron con una cosa que era nada dulce. ¿Cómo se llamaba? La mirra, amarga. ¿Por qué le presentaron a Jesús y le dieron un regalo de mirra? Porque la mirra era para ¿quiénes? ¿Cuándo se daba la mirra? La mirra se le daba a los que iban a morir. Porque con eso era que se hacía el ungüento para ungir a un muerto. Y ya a Jesús ellos le presentaron la mirra, porque Jesús tenía el objetivo de ir a la cruz del Calvario. Luego estos magos viajaron miles de kilómetros en medio del desierto, buscaron algo específico, trajeron 3 regalos específicos, querían hacer algo específico, adorar a Jesucristo, adorar a un rey. Fueron guiados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo a través de una estrella. Dice la Biblia, fueron guiados de manera sobrenatural. La pregunta es, usted y yo hoy no necesitamos una estrella para ser guiados. Se nos fue dado el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Yo les pregunto, ¿encajaban estos hombres, estos magos, con sus vestidos, su riqueza, su visión en un establo? No encajaban tampoco. Pero ellos sabían a qué habían ido, a qué habían llegado, a qué iban a estar allí. Así es que, familia, estos magos llegaron buscando a Jesús, llegaron buscando la verdad, llegaron a tener en su corazón la decisión, dispuestos a pagar un precio. ¿Cuánto les costó ese viaje de meses por el desierto? Cuando ellos llegan y encuentran al rey Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y el rey les dice, un momentico, papito, aquí el rey soy yo. ¿Qué implicaba si alguien se declaraba que había otro rey? Díganme. Muerte inmediata. Si hoy en día, en algunos de nuestros países, alguien le dice algo contra el sistema, contra el presidente, y le pasa lo que le pasa. En esa época, usted dijera, no, es que hay otro rey, venga papito, pum, te cortaban la cabeza. ¿Por qué ellos se lo dijeron de frente a Herodes? Porque estaban dispuestos a pagar un precio alto por Jesucristo, por la verdad, por conocer la verdad. Y yo le pregunto, ¿cuáles las preguntas críticas para usted y para mí es, ¿está usted buscando, usted anhela conocer a Jesucristo en la Biblia? ¿Usted anhela abrir sus ojos cada mañana y decir, Señor, tú eres la razón de mi vida, tengo hambre, tengo ansias por tu palabra?
¿O lo primero que tú andas pensando es en qué? Señor, el trabajito. Señor, hoy tengo que hacerme los $120 del mes. Señor, esto. Señor, aquello. ¿Cuántos años llevas en el Senti? ¿Y cuán profundo conoces esto de la palabra de Dios? ¿Cuánto sigues durmiendo? ¿Cuánto sigues despistado? No es un regaño, familia. Esa es la pregunta que yo quiero hacerle. ¿Cuál es el precio que usted está pagando por seguir a Jesucristo? Por hablar de Cristo. ¿Por qué usted y yo no compartimos de Cristo? Es la pregunta. Que no estamos dispuestos a pagar el precio. Y se los quiero anticipar. Cada día habrá más persecución por hablar de Jesucristo. Y el precio será mayor. Y una vez se lo digo. Usted está dispuesto a correr riesgos trabajando, paga un precio alto allá, pero por obedecerle al Señor no está dispuesto a pagar ese precio. Piénselo. ¿A qué debe renunciar usted para conocer la verdad? ¿A qué está usted necesitado urgentemente renunciar? La palabra de Dios dice, si usted no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y a ustedes, si están llegando por primera vez esta noche, pues espero no van a asustar. ¿Esto cómo es? Es que el amor es así. La entrega es así. Porque si usted entiende que Jesucristo pagó la cruz y dio su vida y murió, se hizo un maldito, literalmente dice la Biblia, muriendo en un madero por usted y por mí, solo tiene que haber en su corazón inmensa gratitud. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, así es que, familia, yo les invito a que aterricemos con esto. ¿Qué anhela usted más? ¿Conocer a Jesús o estar pidiendo bendiciones? Yo le animo a que usted sea honesto y sea honesto. Vamos a terminar con Deuteronomio capítulo 30. Versículo 11 al 14. Le quiero animar a que durante esta semana usted lea el capítulo 30 completo de Deuteronomio. Lo lea completo. Ahorita yo solamente quiero leer estos 4 versículos para que usted lo reflexione. Deuteronomio capítulo 30. ¿De qué personajes hemos hablado hoy? ¿De quién hemos aprendido hoy? De unos magos. De unos magos. Pero también estamos aprendiendo de Herodes. También estamos aprendiendo de los líderes religiosos. Fíjense, los líderes religiosos sabían de memoria la respuesta, pero no la vivían. Hay gente que habla y menciona a Dios y menciona a Jesucristo por puro rito religioso, pero no entienden quién es Jesús. Y aún cristianos han pasado años y no han echado raíces. Y por eso cuando viene un problema, salen, se desaniman. Cuando vienen las dificultades. Acuérdense lo que el Señor enseñó respecto de esos 4 tipos de tierras, ¿se acuerdan? Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Dice, porque claro, usted y yo, cuando vemos un ejemplo tan desafiante como la de los magos, viene a nuestra mente la tentación de decir, es que esto es muy difícil. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Porque ese mandamiento que yo te ordeno hoy, que dice, versículo 11, no es, ¿qué? Demasiado difícil. ¿Demasiado? Difícil para ti. No es demasiado difícil. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no demasiado. Usted me dice, Manuel, me quiero casar. Entonces yo le digo, uy, papito. Y usted me pregunta, líder, ¿el matrimonio, el pastor, el matrimonio es difícil o es fácil? Uy, con la cara que estoy viendo a las damas.
Ya sé la respuesta. ¿Y entonces qué respuesta yo tendría que darles? Sí, es difícil. Ah, Paulita, ¿cierto que sí? Es difícil. No por Salomón. No. Ni por mí. No. Porque el matrimonio es como todo lo que en la vida vale la pena. Y todo lo que vale la pena en la vida es difícil. Yo le pregunto a una mamá, ¿vale la pena criar un hijo? A ver, mamás. Vale la pena. Vale la pena. Fácil, ¿cierto? No. Eso es facilísimo. No es fácil, es difícil. Y en este caso el Señor está diciendo, este mandamiento, viva como yo digo, no es demasiado difícil. Es difícil, pero no es imposible. Versículo 11. ¿Estamos o no? No está como. Al final del versículo dice, ¿no está qué? En el 11. No está lejos. Para estos magos, ¿cómo estaban? Lejos. Y ellos se violentaron y enfrentaron el desafío y llegaron. Y adoraron y entregaron esos regalos y se devolvieron felices porque han encontrado la verdad. Está cerca, tienes al Espíritu Santo, tienes una palabra, tienes una iglesia, tienes cientos de iglesias. Aunque si usted viene y echa raíces de esta, estaremos listos para amarle y bendecirle. No le voy a decir que la mejor iglesia es una de las mejores. Mentiras. Es la que Dios me ha dado a mí, en mi familia. No somos perfectos, pero la palabra de Dios sí es perfecta y anhelamos vivir para su gloria. Entonces, familia, miren, piensen lo que está diciendo el versículo 11. Miren el 12. Esa verdad, Jesucristo no está en el cielo, aunque Jesús sí está en el cielo, pero lo que está ilustrando es que no es algo por allá en ese que dice uno, pero ¿cómo para llegar al cielo? Está el Espíritu Santo aquí listo, que si tú genuinamente dices, Espíritu de Dios, y yo quiero que me enamores de tu palabra, quiero conocer tu palabra, quiero conocer a Jesucristo, quiero conocer al Padre, ahí está el Espíritu Santo listo para darte respuesta. Versículo 13, no está allá al otro lado del mar. Usted se para aquí en las playas de Miami y mira para el este, y usted mira y dice, ay, allá yo veo Londres, allá veo... No, usted no ve Londres. De pronto desde aquí un buen día ve algo de Cuba. Pero aún, váyase de aquí a Cuba a nado a ver qué le pasa. De pronto no llega. Es que es al otro lado del mar. No está al otro lado del mar. Versículo 14 y termino con esto. Porque, ¿qué dice? Porque está muy cerca. Está la palabra de Dios. ¿En dónde? Está en tu boca. ¿Dónde más? Está en tu corazón. Es simplemente que tú le digas, Jesús, yo hago lo que la Biblia dice, voy a creer lo que la Biblia dice, voy a repetir lo que la Biblia dice, voy a creer lo que la Biblia dice y voy a hacer lo que la Biblia dice. Recuerden lo que hablamos las últimas 2 semanas. Lo que yo hablo tiene que estar en línea, alineado con lo que hablo, con lo que yo hago y con lo que yo creo. Porque lo que usted hace realmente demuestra lo que usted cree. Usted dice, ay, yo amo a Jesucristo y yo amo a Dios. Usted lo dice con la boca. Pero cuando usted tiene que arriesgarse por Jesús, no se arriesga, usted no ama a Jesús. Porque usted no cree que valga la pena arriesgarse por Jesús. ¿Me está entendiendo o no? Perdónenme que le hable así, pero así es como tenemos que ser sinceros con el Señor. ¿Difícil? ¿Demasiado difícil? No. Posible es que tú lo digas. No es que tú digas, es que yo no puedo recibir a Jesucristo, es que yo no puedo creer en la Biblia, es que yo no puedo estudiar la Biblia. No, es que no quieres.
Ay, es que la tentación, es que las amigas que tengo son tan difíciles, esas amigas que ay, me llevan a tomar trago, ay, yo no quería, pero allá me llevaron. Es que tengo esa amargura en este corazón, que es que estoy como el diablo me tiene aquí atado. No, es que no quieres perdonar, es que no quieres vivir una vida en santidad. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Por qué no tomamos la Navidad en serio, como la toma la Biblia? Y tomamos la Navidad en serio como la tomaron estos magos. Que a propósito, ¿cuántos eran? No, Señor. No dice la Biblia. No saben si eran 2, si eran 3, si eran 4, si eran 5. Y los nombres, menos. Pero ellos tomaron decisiones. ¿Están dispuestos a tomar decisiones por Jesús? La Navidad es mucho más que un villancico, es más que una estrella, es mucho más que regalos, es busque la verdad, busque a Jesucristo. Vamos a orar.